ya a continuación vamos a hablar de un tema relevante a nivel país, sobre todo en el marco de un proceso histórico y trascendental para nuestro país, ¿cierto? La discusión constitucional se ha convertido en el epicentro de todas las informaciones, ha generado encuentros y desencuentros en el debate nacional, y es por eso que nosotros como medio de comunicación también nos interesa que ustedes puedan conocer las distintas aristas y aspectos fundamentales de este gran tema a nivel país y de importancia para la ciudadanía. Es por eso que vamos con un BTR introductorio para así reconocer la importancia de este nuevo proceso y cómo poder también vincularnos de manera directa con él. En el marco de un proceso histórico y trascendental, el proceso constitucional en Chile se ha convertido en el epicentro de un intenso debate nacional. Tras décadas de discusiones por una nueva Carta Magna que refleje de manera más inclusiva y representativa a toda la ciudadanía, este proceso busca sentar las bases para una sociedad moderna. Con el estallido social como telón de fondo, la discusión constitucional ha sido un punto de encuentro y desencuentro para distintos actores políticos y sociales. En este segmento trataremos de explicar los principales aspectos del proceso constitucional en Chile, desde su origen hasta los desafíos y expectativas que lo rodean. Conozcamos distintas posturas, propuestas y demandas que podrían marcar esta nueva etapa en el rumbo del país. Interesante tema que el día de hoy vamos a conversar. Como lo habíamos dicho, el proceso constitucional se ha convertido en el epicentro de todas las conversaciones de la ciudadanía, ya que ha generado distintos encuentros y desencuentros dentro de distintos actores políticos y sociales. Y es por eso que el día de hoy tenemos un gran invitado especialista en todo lo que tiene relación con el proceso constitucional. Nos encontramos con José Cisternas, abogado constitucionalista, así que un fuerte aplauso para él, de todo el equipo que el día de hoy nos visita, así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es muy positivo que podamos tener a distintos expertos que nos hagan comprender de manera simple también sobre la importancia de un proceso como este. Y partimos con la pregunta de rigor que tiene que ver con la importancia de la ciudadanía en un proceso que tiene que tener directa relación también con la gente para poder construir un país que justamente vaya de la mano con lo que las personas necesitamos, ¿no? Así es, lo que pasa es que en este nuevo proceso constituyente que parte con el Acuerdo por Chile, parte de los requisitos que se estableció en este acuerdo es que hubiera una instancia activa de participación ciudadana. Y durante el mes de junio han saqueado diversas instancias, entre ellas la asamblea o audiencias públicas, las iniciativas populares de norma, y justamente en este contexto lo que se ha tratado es que la ciudadanía pueda ser escuchada en un proceso que pareciera ser que estuviera corriendo por un carril separado de la conexión ciudadana. Entonces, en el fondo se han generado diversas instancias precisamente para que los ciudadanos puedan aportar al debate constitucional, y esto se ha recibido tanto por los expertos como por los consejeros constitucionales. José, y en este proceso constitucional, ¿cuáles creen tú que han sido los hitos principales que son de interés también para la ciudadanía? Bueno, yo creo que los hitos principales de la ciudadanía van por el contexto actual, por lo menos en base a las votaciones de las iniciativas populares de norma, respecto a ciertos derechos fundamentales que no estarían siendo custodiados por el anteproyecto constitucional. Sí, también reconocer cuántas son las iniciativas populares de norma que logran superar el umbral de las 10.000 firmas. Hay algunas más que otras que han justamente suscitado ese interés por parte de la gente. ¿Cuáles son las que más podríamos destacar hoy día aquí en vivo y en directo para el matinal? Son 31 las iniciativas populares de norma que superaron el umbral de las 10.000 firmas o adhesiones. Y dentro de estas está justamente unas que van en protección de los animales, como seres sintientes con especial protección. Está también justamente con Mi Plata No, que tiene que ver mucho con el tema de los fondos de pensiones. Y también está, por otro lado, el contexto de normas referente al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Oye, bueno, nosotros nos importa mucho y de manera directa la conexión y la relación que tenemos con nuestra gente que nos acompaña todos los días. Es por eso que con Manuel Flores hemos decidido ayer salir a la calle y preguntarle a la gente, ¿tiene dudas sobre el proceso? ¿Qué es lo que le falta a usted probablemente por saber? ¿O cómo va usted con respecto a la cercanía con este nuevo proceso? Y vamos a continuación entonces a ver qué es lo que nos dice la gente. Estamos en pleno proceso constitucional. ¿Tienes dudas al respecto sobre este nuevo proceso que estamos viviendo? Sí. ¿Cómo cuáles? Verdad, no sé qué tanta diferencia hay entre el anterior y el de ahora. Entonces esa es como la mayor duda y más que nada como quiénes van.
quienes van a realizar el proceso. Por ejemplo, cómo hacer esta cosa de la mujer, que la paridad de género, que a mí me parece que es antidemocrático. Es que no estoy informado sobre el tema todavía. Y siento que tampoco se ha dado mucho a conocer. Como que no se le está dando la importancia. Es como que ellos se hacen más ricos y uno más pobre. Ese es el tema. Entonces, al final uno va a pedir su tiempo y al final siempre quedamos la misma. De momento, como estudiante, uno está preocupado en otras cosas, ¿ya? Entonces tiene que dejar de lado cierto tipo de información porque, bueno, en base uno tiene la presión. Claro. En mi caso, yo me siento presionado, el estrés, enfermedad también, igual, entonces te consume el tiempo y, bueno, me gustaría saber todo a grosso modo, de verdad, algo más personalizado. Cuando partió todo esto, nos bombardearon de información. Ahí todos como que nos enteramos de distintas fuentes, pero nada concreto en particular. Y ahora con el segundo, la verdad yo siento de que se me han generado muchas dudas porque no sé en qué va, no sé qué es lo que tengo que hacer. Estoy sumamente perdido. Para dónde vamos, básicamente, qué es lo que queremos como país. Siento yo que hay muchos ideales, pero hay que poner la pelota, digamos, en la tierra, respecto de qué es lo que queremos construir. Dudas, tengo muchas dudas. ¿Cuáles? No sé, la más importante es si realmente van a hacer una buena constitución o no. Y las personas que la van a hacer, si están capacitadas para hacerla o no. Me da la impresión que no están muy capacitadas. Sí, ahí estamos escuchando entonces las impresiones y las consultas ciudadanas y nos damos cuenta, Pame y José, que la mayoría de las personas dicen tener bastantes dudas y comprender poco de este nuevo proceso. ¿Qué piensas al respecto también como abogado? ¿Sientes que hay una desconexión o poca información por parte de los medios o por parte, sin duda, de lo que hoy día se está tratando de construir? Claro, lo que pasa es que parte del problema ocurre ya a raíz del plebiscito de salida. O sea, las personas poco entienden por qué estamos de nuevo en un nuevo proceso constituyente. Las personas que más o menos entienden por qué estamos nuevamente en un proceso constituyente en virtud del rechazo del texto anterior, todavía sienten que hay un grado de desconexión, porque aquí, a diferencia de la propuesta anterior, donde se parte eligiendo a convencionales, acá se parte con expertos que entregan un anteproyecto constitucional y en base a anteproyecto constitucional es que estos consejeros que se escogieron en el mes de mayo tienen que entrar a trabajar. Y por ende, la construcción inicial de las normas parte en un grupo muy reducido de personas y de a poco se ha estado tratando de informar a la ciudadanía que conlleva este documento, y teniendo en cuenta eso se han generado estas instancias que se llaman las de participación ciudadana, precisamente para que las personas empiecen a internalizarse del texto y puedan generar enmiendas o modificaciones de aquellos aspectos que consideran que querían reforzarse o derechamente modificarse o suprimirse. José, tú mismo hablabas del anteproyecto. Me gustaría saber qué dice el anteproyecto constitucional en materias que son relevantes y de importancia, como lo decía la comunidad también, seguridad y medio ambiente. O sea, ahora el anteproyecto constitucional actual, porque obviamente de aquí a diciembre puede sufrir cambios, tiene un capítulo completo, en el caso del capítulo 13º, en materia de medio ambiente, a diferencia de la actual Constitución, que hace alusión a una que otra disposición, especialmente en el artículo 19, el anteproyecto que estaría siendo sometido a plebiscito, si es que fuera cerrado el texto a la fecha de hoy, contendría un capítulo completo en materia de medio ambiente. Y en materia de seguridad refuerza mucho las ideas que actualmente contiene la actual Constitución, porque en el fondo siempre se plantea de que el Estado, uno de sus deberes principales es dar protección a la población y a la familia, y por ende eso conlleva a otorgar seguridad a las personas. En el fondo es parte de los fundamentos de por qué hay un Estado, es precisamente para que genere este ente ficticio, que no depende de una persona individualmente considerada y que en el fondo sea el encargado no solamente de recaudar impuestos, sino que con estos impuestos otorgar uno de sus principales compromisos, que es otorgar seguridad a las personas, junto con otros deberes que hoy en día en un Estado de Derecho se exigen. Sí, como abogado especialista, ¿cómo sientes que va este nuevo proceso? Y si sientes que está resultando de la manera que muchas personas esperan. O sea, en cuanto al contenido del documento, el debate pareciera estar mucho más a la altura de miras de lo que debería ser un debate constitucional. Pero estamos bajo un contexto de no efervescencia constitucional y entonces eso es lo contraproducente. Ahora podemos tener a lo mejor un anteproyecto que a lo mejor para la academia, partamos de ese primer punto, tenga una mejor elaboración,
pero finalmente es la ciudadanía la que tiene que ratificar este documento, y si no se hace esa debida conexión, internalización, de que finalmente esto es un anteproyecto que a lo mejor puede cambiar su diario vivir para mejor, no va a lograr finalmente el convencimiento necesario para que sea aprobado. O sea, aquí ya no es un tema ya tanto de las cualidades del texto, sino que ya un tema de que los ciudadanos lo sientan como un texto propio. Y eso es un tema que tiene que generarse de aquí a diciembre, de lo contrario podríamos sufrir un segundo revés. José, y en ese contexto, desde el punto de vista de la ciudadanía también, porque hemos visto cómo se ha desarrollado el proceso, ¿qué crees tú que ocurre que actualmente quizás no tenemos tanta información respecto de cómo está avanzando el proceso o cuáles son los temas que están ocurriendo a diferencia de, no sé si del proceso anterior, pero sí de lo que ha ocurrido durante este tiempo? O sea, parte por los medios, pero también parte por el tema de que los mismos órganos que han estado detrás del debate han tratado de, en el fondo, canalizar la discusión en términos más sobrios, en el fondo, aquí evitando polémica, evitando otras situaciones conexas que conlleven, que finalmente a veces terminan manchando el proceso. Entonces ahora, lo que tiene que ocurrir, a mi juicio, es que estos mismos documentos que se están subiendo a las plataformas, porque hay plataformas web, está la Secretaría de Participación.cl, hay otros sitios web que entregan la información del proceso, las redes sociales de YouTube transmiten las discusiones de las comisiones del Consejo Constitucional, pero de todas formas se requiere en el fondo hacer a lo mejor una campaña de promoción, yo creo mucho más activa, y entregar a lo mejor el día de mañana, cuando ya esté el anteproyecto concluido y definitivo, a lo mejor entregar ejemplares tal como ocurrió en el proceso anterior, para que las personas puedan en el fondo recibir el texto y puedan apersonarse de que efectivamente qué comprende aprobar la propuesta constitucional que estaría sometiendo a plebiscito el diciembre de este año. ¿Podemos revisar la página del proceso para que así la gente vaya reconociendo? Porque finalmente nuestro objetivo como programa es acercar a la gente a temas como temas que tienen que ver justamente con nosotros. Y aquí la tenemos, ¿cierto? Principalmente el inicio del proceso constitucional como página para ir viendo algunas informaciones y noticias que se van publicando y que justamente tienen directa relación con el proceso constitucional, ¿no? Sí, Conci, mira, a mí me gustaría como para, de manera simple, José, que nos pudiera explicar, y a las personas también que nos están viendo, términos que son importantes de conocer. Por ejemplo, ¿qué es el Comité Técnico de Admisibilidad? ¿Qué es la comisión experta o cuál es la función también de ellos para poder interiorizar también a todos nuestros televidentes? Claro, lo que pasa es que acá hay una entidad que se llama Comisión de Expertos. La Comisión de Expertos son 12 hombres y 12 mujeres que fueron designados tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados y que comenzaron su rol en el mes de marzo del presente año. ¿Cuál era la principal función del Comité de Expertos? Entregar una especie de borrador o anteproyecto constitucional sobre el cual los consejeros constitucionales iban a tener que discutir o aprobar este anteproyecto. Y por ende, el rol del Comité de Expertos hoy en día se mantiene, pero ahora en vez de tener derecho a voz y a voto, solamente tienen un rol de derecho a voz, por un lado, y por otro lado también tienen esta facultad de poder colaborar a solucionar aquellas disposiciones que a lo mejor a juicio del Consejo Constitucional no cuenten con la adhesión suficiente y por ende tienen el rol de proponer una norma sustitutiva. Es decir, hay una norma que no cuenta con el quórum suficiente para ser aprobada y ser parte del texto final, y por ende ahí el Comité de Expertos entra a un rol de proponer o zanjar estas diferencias. Por otro lado, vamos también entonces con el Consejo Constitucional. Claro, sí. Por otro lado, el Consejo Constitucional es el órgano que en el fondo representa más fielmente a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque estos son órganos electos, tuvieron elección el 7 de mayo y ahí se eligieron 50 consejeros constitucionales. La verdad es que habían salido en un comienzo 51 consejeros constitucionales, pero hay uno que no asumió finalmente, que representaba justamente a esta región, y por ende este Consejo Constitucional, como dice la disposición tanto en la Constitución como en el reglamento, tiene por rol discutir y aprobar las normas constitucionales, y por ende ahora ellos, teniendo el anteproyecto, lo que tienen que hacer es generar enmiendas. Es decir, mire, sabe que el artículo primero no me gusta que parta con la expresión las personas, sino que a lo mejor debería ser la expresión los seres humanos, por poner un modo de ejemplo, y por ende ellos podrían entrar a proponer modificaciones al anteproyecto constitucional, las cuales por supuesto tienen que ser votadas y lograr
el quórum necesario. Ahí estamos viendo algunas imágenes de los integrantes que componen el Consejo Constitucional y que sin duda son los que están realizando un tema de relevancia para nuestro país y por lo cual es importantísimo, Conci, poder tener conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en el proceso con sus distintos integrantes desde las distintas miradas, porque acá, como lo decías tú, vemos que hay distintos sectores políticos también representados. Así es, hay distintos sectores políticos representados, pero es un poco más atomizada la composición del Consejo Constitucional que de la Convención Constituyente, por dos razones. Primero, por la cantidad de integrantes. La Convención Constituyente tenía 155 representantes, y de los cuales 17 eran escaños reservados de pueblo originario, y eso conllevaba a un caso más de pluralidad de visiones dentro de la Convención, por un lado, pero por otro lado generaba un problema de generar los consensos. La dispersión de visión desde la sociedad, obviamente es más difícil generar consensos. Por otro lado, el Consejo Constitucional, que en este caso trata de ser homologable al Senado de la República, claro, son 50 integrantes, se basa con criterios de paridad de salida y de entrada. En eso no tiene que haber a lo menos 25 mujeres, 25 hombres, pero es más atomizado en las visiones, porque finalmente de las listas que compitieron en las elecciones de mayo, que eran 5, solamente 3 tienen representación en el Consejo Constitucional, que está el sector del Partido Republicano, de Chile Vamos, Chile Seguro, que es la centro derecha, y el Frente Amplio, que representa parte del oficialismo, porque ahí recordemos que ellos fueron en listas separadas. Así es, nosotros seguimos revisando también la página que nos da la directa relación con todos estos temas que tienen que ver con esta nueva constitución, con este nuevo proceso constitucional y, cierto, en todo este inicio podemos entonces ir viendo estas 3 entidades que forman parte de la decisión y de la creación de esta nueva Carta Magna. También la importancia de la participación ciudadana, si podemos darle clic también a eso, para que la gente obviamente tenga la posibilidad de ir reconociendo que a través, cierto, de estas distintas fases también ellos pueden ir informándose y formando parte, ¿no? Claro, a contar del mes de junio lo que se generó fueron a lo menos 3 o 4 instancias de participación ciudadana. Una fue las denominadas audiencias públicas. Las personas podían inscribirse para poder exponer sobre un tema de interés constitucional o incluso de interés personal. No estaba tan ajustado a que solamente tenía que ser relativo a la Constitución, pero era lo preferente. Y estas personas tenían a lo menos un lapso de 10 a 20 minutos para poder exponer, ya sea en algunos de los diversos puntos de recepción de estas visiones, que las universidades a nivel nacional tuvieron este rol preponderante de recibir las visiones, o directamente ante el Consejo Constitucional. Y también la importancia de hacer participar a las universidades de Chile para que también formen parte de esta Secretaría de Participación Ciudadana. ¿Qué tan trascendental es justamente sumar a las casas de estudio y a distintos expertos que hayan formado parte también de ese trabajo? Bueno, de partida le da un grado de seriedad, porque en el fondo acá, al ser las universidades los principales entes que conlleven a generar estas instancias de encuentros ciudadanos, por supuesto que da un grado de seriedad, porque las personas ven que finalmente no son entidades políticas, sino que son entidades técnicas, las finalmente están a cargo del proceso. Y por otro lado, da un grado de certeza en cuanto a que finalmente lo que se va a discutir, lo que se va a proponer, va a llegar a un buen puerto en cuanto al sentido de que a lo menos van a ser oídas estas opiniones, porque finalmente todas estas audiencias, ya sea que se hicieran a través de las universidades que recibían las opiniones, o directamente de forma presencial ante el Consejo Constitucional, quedaban registros de esta audiencia a través de pistas de audio y video, y después las cuales aparte iban a ser transcritas por programa de inteligencia artificial, y se va a entregar un informe al Consejo Constitucional donde va a estar las principales ideas, y es más, las personas pueden cerciorarse de si efectivamente su opinión quedó registrada ingresando a la plataforma de YouTube de la Secretaría de Participación Ciudadana, donde uno puede encontrar su propia exposición ante el Consejo Constitucional. José, es súper interesante lo que estamos viendo en cuanto a mecanismos de participación. Si pudiéramos clarificar a toda nuestra audiencia también, ¿cuáles son esos mecanismos de participación con los que contamos nosotros como ciudadanos para hacernos parte de este proceso constitucional y ser parte de la discusión también? Bueno, uno era las audiencias públicas, y ahora estamos en un contexto de las denominadas iniciativas populares de norma. ¿Qué son? Las iniciativas populares de norma son enmiendas que la ciudadanía podía hacerle al anteproyecto constitucional. Es decir, al igual que los consejeros podrían decir,
la misma disposición. Sabe que considero que la expresión las personas no es la más adecuada, yo creo que deberíamos proponer los seres humanos, por poner un ejemplo, y por ende yo propongo para que los seres humanos sean reconocidos en la Constitución. Yo genero una iniciativa, si pasaba la admisibilidad que estaba a cargo de la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana, se abría un proceso de recolección de firmas. Y estas firmas eran a través de clave única del Estado, se requerían 10.000 adhesiones, y si se logran estas 10.000 adhesiones, que son ahora estas 31 iniciativas populares de norma, el Consejo Constitucional tiene el deber de discutirlas, que no es lo mismo que el deber de aprobarlas. Tiene el deber de discutir las iniciativas populares y por ende el Consejo también puede proponerle al que en este caso al organismo que la propuso o al autor de esta iniciativa, a lo mejor algunas enmiendas de redacción para que quede de mejor manera, pero en ningún caso puede entrar a alterar el espíritu de la iniciativa popular de norma. Lo que sí puede finalmente rechazar si es que no logra los quórums necesarios de aprobación, ya sea en primer lugar ante la comisión que va a recibir la iniciativa o ante el pleno del Consejo Constitucional, porque finalmente son enmiendas que entran a sustituir o a modificar disposiciones del anteproyecto. Sí, bueno, nosotros vamos a estar todos los días miércoles hablando de este proceso para que así la gente vaya encontrando la información necesaria de ir instruyéndose, de ir acercándose a este tema. Veíamos que las personas en la calle, en distintos sectores, todavía tenían ciertas dudas, así que nosotros también como material queremos entregar la información que sea necesaria para sentirnos un poco más cercanos a este proceso, ¿verdad? Así es necesario que los medios, todos los medios, tanto de comunicación escrita, televisión y radio, en el fondo traten de aportar su grano de arena, y las universidades, por supuesto, para que finalmente acercar el proceso a la ciudadanía. José, como tú hablabas de poder acercar este proceso a la ciudadanía, de todas las iniciativas populares que fueron entregadas al Consejo, ¿cuáles fueron las que de alguna forma tenían mayor número de relevancia o las más votadas más bien? O sea, las más votadas hay una que se repite con el proceso anterior, que es la famosa Con mi plata no, que tiende un poco a asegurar que los fondos que están actualmente en la administradora de fondos de pensiones sean de propiedad de los afiliados y no puedan ser expropiados por el Estado, principalmente hay. También hay una referente al tema de los derechos de los animales, que esa fue la más votada dentro de las más de 10.000 iniciativas populares de normas que estaban a disposición de la ciudadanía, que podían votar, un ciudadano podía votar hasta 10 iniciativas, pero esa fue la que tuvo más relevancia. Yo creo que acá, ¿por qué se genera esta diferencia con el proceso anterior? Porque actualmente el anteproyecto sobre el referente a los derechos de los animales no hace alusión. Entonces, precisamente ahí los movimientos que están en pro de la protección de los animales ya como seres sintientes, obviamente generan la campaña necesaria para lograr la adhesión para que se genere la discusión. ¿Sí? Y todo esto es un tema de que se genere la discusión. Y después vienen otras normas de referente al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. También existe, y aquí va a haber una situación que va a tener que sacar el Consejo Constitucional, sobre normas o iniciativas populares de normas que están en uno y otro sentido. O sea, es decir, especialmente una referente al derecho al agua, que hay una que va en pro de establecer el derecho al agua como un bien que no sea susceptible de compra-venta, y hay otra que establece la protección de los derechos de propiedad sobre las aguas. Entonces, justamente hay una colisión de normas de iniciativas populares, y ahí el Consejo Constitucional va a tener que dirimir si es que va a aprobar una de esas dos o va a rechazar las dos, pero en el fondo no puede aprobar las dos porque justamente van en sentidos totalmente diversos. José, ¿qué pasa con aquellas iniciativas que no tuvieron la cantidad de firmas esperadas? Bueno, de todas formas, si hay iniciativas que no tuvieron la cantidad de firmas esperadas, los consejeros igual pueden presentar sus propias enmiendas al anteproyecto constitucional y probablemente puedan recoger dentro de finalmente estas campañas que se hicieron, a lo mejor algunas de las ideas que estuvieron dando vuelta en votación, en campañas de generar las adhesiones necesarias para entrar a la discusión constitucional. Y José, en este contexto de la propuesta de reforma reglamentaria también y de todo lo que estamos viendo, ¿cuál es el mensaje también tuyo como abogado constitucionalista para la ciudadanía, para hacernos parte y de alguna forma estar dentro de las conversaciones que son trascendentales y fundamentales dentro de este proceso que estamos viviendo como país? Bueno, un poco seguir el proceso en el sentido de tratar de informarse a lo mejor a través de los diversos medios, en un sentido de tratar de igual buscar opiniones siempre más objetivas. Yo siempre recomiendo a las personas... No politizar también este proceso, ¿no? Si hay una conferencia que lo organiza una universidad, como la Universidad de Concepción, que trate de asistir, en el fondo, para poder tener una opinión
Y ojalá que en el panel de que esté exponiendo siempre hayan diversas visiones para que una persona finalmente vote de forma informada. Porque esto, yo siempre hacía un comentario durante el proceso anterior. Esto, si uno deja como la Navidad, que compra el regalo una semana antes, nunca compra el mejor regalo. Claro. En este caso, el anteproyecto constitucional, si lo deja para leer el día 10 de diciembre, a 7 días de las votaciones del plebiscito, probablemente la visión que va a tener del texto va a ser la visión que a lo mejor va a alcanzar a discernir de las primeras páginas, pero a lo mejor no va a poder ver o analizar el texto en su globalidad. Pero en el fondo esto igual como dedicarle a lo mejor un par de minutos, descargar el anteproyecto que está en la página web, poderse a lo mejor asesorar o escuchar incluso por la televisión, precisamente puede ayudar a acercar la discusión y hacerla más aterrizada a cada ciudadano. Sí, bueno, nosotros agradecerte porque justamente ese es nuestro objetivo, poder acercar estos temas a las personas de una manera cercana, de manera que justamente ellos quieran y puedan conectar a través de palabras simples, palabras también empáticas que tienen que ver con un proceso que a muchos les causa justamente esa extrañeza o ese alejamiento. Entonces yo creo que ese es un objetivo súper importante para nosotros como Matinal, así que agradecerte la oportunidad de que estés con nosotros hoy día contándonos detalles de todo lo que está haciendo, ¿verdad?, este proceso hacia una nueva constitución. No, gracias a usted por la invitación. Así es, José, porque nosotros también como medio de comunicación y como comunicadores también estamos para representarles a ustedes y llevar todas estas preguntas que conversamos en la calle, ¿cierto?, con todas las personas de cómo está avanzando esta discusión constitucional, y te agradecemos a ti también por explicar de manera, ¿cierto?, muy simple conceptos que muchas veces son complicados, no teniendo claridad muchas veces de los términos legales. Así que de verdad te agradecemos muchísimo y espero que nos sigas acompañando. Muchas gracias a ustedes, Pamela y Constanza, por la invitación y esperemos vernos en una próxima oportunidad. Estaremos esperando. Y nosotros a continuación entonces, en este día miércoles nutrido, lleno de temas interesantes, se viene el ciclismo también, ¿verdad? Una forma de vida maravillosa que no solamente nos transporta, sino que también nos conecta con el espíritu, lo psicológico y lo físico a través del andar en bicicleta. Así que son varias las cosas que todavía nos quedan. No se vayan de la sintonía. Got.